Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. El 26 de julio de 1945 se firmó la Declaración de Potsdam, un importante documento que sentó las bases del orden internacional de posguerra. Bajo la tremenda presión de la declaración, el régimen militarista y fascista japonés se vio obligado a tomar la decisión de la rendición incondicional, lo que supuso una victoria no solo para el pueblo chino, sino para los pueblos de todo el mundo. Para analizar y reflexionar sobre este evento histórico, hoy en nuestro estudio tenemos como invitados a Li Jingjing y Luis Martín, comentaristas de CGTN. Hola Jingjing, hola Luis, bienvenidos a nuestro programa. Hola, encantada. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y antes de comenzar nuestra conversación, veamos un vídeo para conocer la Declaración de Potsdam. Julio de 1945. Europa ya no arde. Quedan las ruinas, las cenizas, los escombros. En el Pacífico la guerra sigue, pero tras años de sangre, sudor y resistencia, empieza a asomar la luz al final del túnel. El 26 de julio, China, Estados Unidos y Reino Unido firman la Declaración de Potsdam. Pocas semanas después, la Unión Soviética entra en guerra contra el Imperio japonés. Es un ultimátum y una promesa. Japón debe rendirse incondicionalmente. El nuevo orden mundial ya está escrito. Pero para China significa algo más. Fueron 14 años de combate sin cuartel, de pueblos arrasados, de ciudades en llamas, de civiles y militares luchando codo con codo por defender su tierra. Sus muertes no fueron en vano. Además de la rendición incondicional de Japón, la Declaración de Potsdam exigía el desmantelamiento total de su sistema militarista y ultranacionalista, el desarme de sus fuerzas y el enjuiciamiento de los criminales de guerra. Reafirmaba además los principios de la Declaración del Cairo. Japón debía devolver los territorios que había arrebatado a China. El documento limitaba expresamente su soberanía territorial a las islas principales del archipiélago: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku, y otras que los aliados consideraran pertinentes. Con ello quedaba asentado el fundamento jurídico para que China recuperara sus tierras perdidas tras años de ocupación violenta. La Declaración de Potsdam aceleró el final de la guerra y empujó a China hacia la victoria final en su guerra de resistencia contra la agresión japonesa. También sentó las bases jurídicas del orden internacional que nació tras el conflicto. Puso freno al militarismo y defendió la soberanía de los pueblos invadidos. Hoy sigue siendo uno de los pilares que sostienen la paz mundial. Sí, sabemos que este año se celebra el 80 aniversario de la firmación de la Declaración de Potsdam. Entonces, en aquel momento histórico, ¿cuál era la urgencia de la promulgación de esta declaración, Luis? Bueno, podemos hacer un poco un viaje en el tiempo hacia el pasado. Nos remontamos a aquel 26 de julio de 1945, cuando se emitió la Declaración de Potsdam. El contexto global era ciertamente complejo y esta declaración resultó decisiva para la finalización de la Segunda Guerra Mundial y para establecer el orden internacional de la posguerra. En Europa la guerra había terminado ya el 8 de mayo de 1945, apenas 2 meses antes, con la rendición incondicional de la Alemania nazi después de la batalla de Berlín, en la cual el Ejército Rojo ocupó la capital alemana. Hitler se había suicidado en su búnker el 30 de abril y esto provocó el colapso del régimen nazi, que capituló tan solo una semana después. El continente europeo se encontraba ciertamente devastado y las potencias aliadas estaban buscando la forma de reconstruir la política y la economía europea. Alemania quedó ocupada y dividida en varias zonas, ocupadas por Estados Unidos, por Reino Unido, por la Unión Soviética y por Francia. Se inició un proceso de desnazificación, se empezó a perseguir los crímenes de guerra y se pusieron los mimbres para la reconstrucción política y económica del continente europeo. Mientras tanto, en Asia-Pacífico la guerra continuaba, no había acabado todavía. Japón seguía combatiendo ferozmente en las islas del Pacífico, en China y en el sudeste asiático, y a pesar de haber sufrido derrotas muy importantes que mermaron mucho sus fuerzas, el imperio japonés no mostraba unas señales claras de rendición. El país sufría un bloqueo naval importante, había una hambre generalizada, una escasez extrema de materias primas y además también se estaba experimentando un progresivo deterioro de su estructura industrial.
Estados Unidos y los aliados habían ido tomando posiciones en las islas del Pacífico. Las batallas, por ejemplo, de Iwo Jima y de Okinawa habían resultado muy sangrientas, anticipando lo que sería un coste demasiado alto de una posible invasión terrestre de la parte principal de Japón. La Unión Soviética todavía no había entrado oficialmente en la guerra, pese a que en los acuerdos de Yalta se especificaba que entraría en la guerra contra Japón 3 meses después de la rendición alemana. Japón, por tanto, quedaba sola como la única potencia superviviente del eje en guerra, tras la caída de Alemania, como decía, 2 meses antes, la rendición de Italia en 1943, que también se encontraba ocupada por los aliados, y otros países como Rumanía, como Hungría, también estaban ocupados, en este caso, por el Ejército Rojo. Japón no tenía ningún apoyo logístico ni estratégico real, y su ejército estaba extenuado después de luchar en tantos frentes. Y es en esta situación tan compleja cuando entre el 17 de julio y el 2 de agosto se celebra la conferencia de Potsdam en una localidad cercana a Berlín, con la participación de las potencias aliadas, de la participación del Reino Unido, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Allí se discutieron temas claves de la posguerra, incluyendo el futuro de Alemania, la ocupación de territorios y la estrategia final contra Japón. Hay que recordar que unos días antes de la declaración de Potsdam, Estados Unidos había probado con éxito la bomba atómica en el desierto de los Álamos, en Nuevo México. Por tanto, Estados Unidos, cuando llegó a esta reunión, ya era consciente de que podía ejecutar esta amenaza que aparecería en la declaración de una destrucción rápida y total de Japón. No sabemos hasta qué punto eran conscientes del potencial destructor de la guerra atómica, de la bomba atómica, y si otros países conocían este potencial destructor, pero en cualquier caso, Estados Unidos ya tenía la herramienta para ejecutar esta amenaza. China, por su parte, llevaba en guerra desde 1977, en guerra abierta declarada, siendo uno de los países que más había sufrido durante el conflicto, pero el apoyo de las potencias aliadas y la resistencia tenaz del pueblo chino sostenida presentaba elementos clave que estaban debilitando al imperio japonés. La inclusión de China, por último, como firmante de la Declaración de Potsdam, es un elemento que le otorga un estatus internacional como potencia aliada y reafirmó su papel como tal. Sí, fue un momento crucial. Entonces, Jingjing, en su opinión, ¿cuál era la necesidad de la pronunciación de esta declaración de Potsdam? Primero es que había que precipitar el final de esta guerra, acabar lo más pronto posible con las Fuerzas Armadas invasoras de Japón, y luego está acabando la guerra, el orden posguerra en Asia-Pacífico hay que establecer, ¿no? Primero hay que acabar con el régimen militarista de Japón. Exigir su transformación democrática, eso para evitar las posibles actos de invasión o agresión en el futuro. También hay que coordinar tanto las posiciones como las políticas de los aliados. Sí, y sobre todo en este caso, dos de ellos, Gran Bretaña y Estados Unidos, experimentó cambio de líder. Y por eso todas las partes hay que sentarse para discutir sobre cómo en el campo de batalla se colabora, y luego después también en el establecimiento del nuevo orden, cómo se cooperan. Y después de la declaración y con los actos posteriores, por ejemplo, con el uso de las bombas nucleares y con el ataque de la Unión Soviética en el noreste de China y el norte de Corea contra el ejército de Guantón de los japoneses. Eso sí precipita mucho, procura este proceso de rendición. Y luego también se cobran, por ejemplo, los Estados Unidos en el mar para garantizar el suministro, y luego el ataque por otro lado de la Unión Soviética, y mientras tanto las Fuerzas Armadas chinas también recuperan vastos territorios en el norte y el centro de China, y por eso es muy necesaria en este momento histórico
la elaboración y publicación de esta declaración. Sí. Así es, y justo como ha mencionado, esta declaración exigió que el gobierno japonés programase la rendición incondicional de forma inmediata. Entonces, ¿qué impacto puede tener esta declaración para la toma de decisión del gobierno japonés? Bueno, para comprender este impacto creo que es importante antes repasar quizás un poco los puntos de la declaración de Potsdam, los principales puntos que estableció. En primer lugar, exigía una rendición incondicional de Japón para evitar mayores sufrimientos a su pueblo y para minimizar el número de bajas ya demasiado elevado en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas militares japonesas debían también ser totalmente desarmadas y el país debía de cesar toda actividad que fuera considerada una agresión. Establecía también un plan de ocupación temporal por los aliados hasta que se hubiera eliminado esta influencia militarista y el gobierno japonés se hubiera establecido un gobierno pacífico y responsable. Relacionado con esto, se instaba a realizar una reforma política para establecer una forma de gobierno que fuera respetuosa con los derechos humanos fundamentales. También se establecía la intención de perseguir la justicia y el castigo para los responsables de atrocidades y los crímenes de guerra. Se exigía también que Japón renunciara a los territorios que había adquirido por la fuerza, especialmente desde principios del siglo XX, cumpliendo con las estipulaciones de la Declaración del Cairo que se había emitido 2 años antes, en 1943, cuando la guerra aún estaba tan avanzada. Finalmente, resaltar que esta Declaración de Potsdam es una promesa de paz, pero también es una advertencia clara. Se ofrecía a Japón la posibilidad de una reconstrucción económica y política si Japón aceptaba estos términos, si se rendía, pero advertía también que si se negaba, se enfrentaba explícitamente, dice, a una rápida y total destrucción. Japón no respondió oficialmente, como sabemos. Este silencio fue interpretado por los aliados como un rechazo, desencadenando las acciones posteriores que conocemos. Y este año también marca el 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y también la guerra antifascista mundial. Entonces, Luis, ¿qué relación cree que tiene la declaración de Potsdam y la victoria de estas guerras? Bueno, efectivamente estamos en un año con un gran simbolismo, con un gran significado simbólico. Se cumplen no solo 80 años de la victoria de China en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa, sino también de toda la comunidad internacional, la victoria en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo. Antes de la publicación de esta declaración, la situación en el frente chino era sumamente dura, pero también ya estaba cambiando. El pueblo chino y las Fuerzas Armadas llevaban luchando en guerra abierta con Japón durante 8 años consecutivos, desde que en 1937 ocurriera el incidente del puente de Marco Polo. Millones de soldados y civiles chinos habían sido sacrificados en una lucha que ha sido considerada heroica y prolongada, y a pesar de las enormes dificultades, tanto materiales como humanas, China nunca se había rendido y se había negado a negociar una paz que hubiera podido ser humillante. A medida ya que avanzaba 1945, el equilibrio ya comenzaba a inclinarse en contra de Japón. Las tropas japonesas sufrieron un desgaste muy evidente en todos los frentes y China estaba intensificando su ofensiva. A todo esto, por supuesto, contribuyó que ya una vez acabada la guerra en Europa, pues la cooperación con las potencias aliadas era mucho más fácil fortalecerla, permitiendo mejorar enormemente las condiciones logísticas y militares. A nivel político, también la posición internacional de China había mejorado enormemente, ya que pasó en unos años de ser una nación invadida a ser reconocida como una de las 4 grandes potencias aliadas, junto con Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido. En este sentido, entonces, el vínculo entre la Declaración de Potsdam y la victoria del pueblo chino es profundo y directo. No solo consolidó jurídicamente la posición de China como una potencia vencedora, sino que también proporcionó un marco político y diplomático que culminó en la liberación total del país y en la restauración de su integridad territorial. La declaración fue en última instancia la expresión internacional de reconocimiento al papel clave de China en la derrota del militarismo japonés y en su contribución en la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el fascismo. ¿Y Jingjing cree que durante este proceso la resistencia del pueblo chino y de las Fuerzas Armadas de China ofreció algún apoyo para la implementación de la Declaración de Potsdam y también para la victoria de la guerra? La Declaración de Potsdam, digamos que precipitó el proceso de
tanto la victoria de los aliados como la derrota final del fascista japoneses, pero tenemos que destacar que la victoria del pueblo chino y de otros pueblos asiáticos fueron inevitables, porque ya en el año 1938, en el mes de marzo, Mao Zedong en un discurso ya expresó la idea de que hay una fórmula que es una China unida y apoyo internacional, y las dificultades que experimentaron los japoneses en su país domésticamente, los tres factores llegaron a la victoria final de los chinos. Ya en ese año lo tenía muy claro, porque la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa duró 14 años, y el contraataque integral por todos los territorios chinos, eso empezó en el año 1937. O sea, Mao ya estaba claro un año después de la guerra integral, ¿no? Por otra parte, los japoneses creían que puede acabar con nosotros durante 3 meses, porque eran, sí, militarmente más fuerte, más modernizado, pero con la resistencia china heroica, épica, durante 14 años, nunca podía conectarse y colaborarse directamente con con la alianza con sus compañeros en Europa. Es decir, los fascistas europeos y los fascistas asiáticos tenían que luchar como separadamente. Pero después de la rendición de Alemania nazi, los aliados sí se pueden conectar y se cooperan tanto en el campo de batalla como en las líneas, en las cadenas de suministro, como también en, digamos, en promoción. Y por eso, como he dicho, las navales de Estados Unidos desde el océano, el ingreso de los ejércitos soviéticos, Unión Soviéticos, en la parte noreste de China, y como también la lucha cada vez, el contraataque más fuerte de las fuerzas chinas en el centro y el norte de China. Todo esto, como los factores juntos, llegaron al triunfo. Puede ser más pronto, pero tarde o temprano podemos lograr este triunfo. Así es. Y a lo largo de estos 80 años, ¿qué esfuerzos creen que ha hecho China para defender los resultados de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la declaración de Potsdam, Luis? Bueno, se puede decir que China ha hecho un esfuerzo sistemático y profundo por preservar esta memoria histórica y defender los logros alcanzados en la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, China constituye digamos, una arquitectura conmemorativa muy sólida. Hay museos como el Museo de la Guerra de Resistencia de China, del pueblo chino, que se puede visitar aquí en Beijing. También podemos visitar monumentos históricos o enclaves históricos como el puente Marco Polo u otros monumentos que se han establecido para recordar estos eventos. También se han establecido días de conmemoración, como el 3 de septiembre, el Día de la Victoria, que cumplen, todos estos elementos cumplen una función vital, digamos. A través de ellos, las nuevas generaciones conocen no solo el sacrificio y el sufrimiento y la resistencia de aquellos años de guerra, sino que también conocen o empiezan a comprender el significado geopolítico de la victoria en la guerra y su repercusión posterior en la soberanía nacional. En segundo lugar, el país también ha defendido con firmeza los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Potsdam, especialmente los relacionados con el revisionismo histórico y la no intervención extranjera y respeto a la soberanía de los países. También hay un componente importante, que es un componente diplomático y multilateral. China ha promovido en foros internacionales como las Naciones Unidas este rechazo al revisionismo histórico y ha alertado sobre los peligros, los daños de revisitar el pasado, revisitar el conflicto y reinterpretarlo. Yo creo que defender el legado no solo en China,
de la Segunda Guerra Mundial, sino en todos los países, no es un ejercicio puramente histórico o que tenga una finalidad, digamos, nacionalista, sino que es una herramienta principalmente para prevenir nuevos conflictos, para fortalecer el multilateralismo internacional y proteger un orden internacional basado en normas, no en la ley del más fuerte que imperaba antes. Y hay que recordar, como siempre se dice, que la historia demuestra que el olvido o la distorsión del pasado suele ser el preludio de nuevas tragedias. Así es. ¿Y Jingjing cómo evalúa estos esfuerzos? A ver, yo creo que el argumento, tanto diplomático como político del gobierno chino, siempre toma como base la Declaración de Potsdam, tanto en la defensa de nuestra soberanía en territorios chinos como la isla de Taiwán, como en la protesta en plataformas como, por ejemplo, las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o en los tribunales internacionales. Protestamos contra, por ejemplo, el envío ofrenda ritual al controvertido santuario Yasukuni, sí, porque es un gesto de no aceptar los resultados de la Declaración de Potsdam y es un gesto bien, digamos, provocatorio contra todos los pueblos que sufrieron en la guerra por la invasión japonesa. Y luego también insistimos siempre en pedir perdón por los crímenes japoneses, por ejemplo, masacre de Nanjing, por ejemplo, del elementos humanos por el Escuadrón 731 y también por los crímenes contra las llamadas mujeres de confort. Aunque no en los medios internacionales de comunicación, debido a, yo creo que sobre todo factores ideológicos, últimamente no se habla tanto de los sufrimientos de China y de los pueblos asiáticos, ni tampoco suficientemente de la contribución tanto de China como de la ex Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, pero aprovechamos de todas las oportunidades para que Japón puede reconocer lo que han cometido, sus crímenes, para alarmar a los pueblos, no solamente asiáticos, sino a todo el mundo, para que no se repitan los errores y las tragedias. Así es. Y ese año, con motivo de la conmemoración del 80 aniversario, vamos a celebrar un gran desfile militar con las armas más avanzadas en la Plaza de Tiananmen el día 3 de septiembre. Pero eso no para ostentar nuestra fuerza armada, sino es para, digamos, hacer un llamamiento de paz para todo el mundo. Cada uno tiene que ser más fuertes para defender la paz, la estabilidad. Porque la paz y la estabilidad, no solamente de Asia, sino, podemos decir, principalmente durante las 8 décadas transcurridas, porque no habría una tercera guerra mundial justamente por estos esfuerzos de estos pueblos, y tenemos que volver a advertir a todo el mundo que los fascistas, los militaristas, nunca vuelven. Es muy importante recordar la historia y defender la paz y estabilidad del mundo. Y Luis, en esta actualidad, ¿qué papel está jugando la Declaración de Potsdam para el mantenimiento de la paz mundial? Bueno, en términos jurídicos, la Declaración de Potsdam exigía una rendición incondicional de Japón, pero más allá de este tono de ultimátum, lo que hacía era, lo que representaba era un instrumento legal que reafirmó la Declaración del Cairo de 1943, 2 años antes, donde se establecía que Japón debía devolver todos los territorios que había ocupado por la fuerza. Y esta cláusula es lo que sigue teniendo ahora vigencia, en la actualidad, vigencia jurídica y política hasta hoy. Y es la base legal internacional del principio de una sola China.
A nivel contemporáneo, la Declaración de Potsdam representa también un acuerdo vinculante que estableció un consenso entre las potencias aliadas sobre el orden territorial y de seguridad en la región de Asia Oriental. Es decir, se trata no solo de un documento histórico, sino de un marco legal y vigente. También es importante destacar que esta declaración está estrechamente relacionada con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que hemos comentado anteriormente, de lo que respecta a los llamados enemigos del pasado, al revisionismo, a las cláusulas sobre la prohibición del uso de la fuerza para alterar fronteras heredadas de la Segunda Guerra Mundial. Y en este sentido, la Declaración de Potsdam no solo define las responsabilidades históricas, sino que ayuda a protegerse del revisionismo geopolítico, que es una de las fuentes más peligrosas de conflicto en nuestro tiempo. Por ello, cuando se defienden los principios de esta declaración, no se hace únicamente desde una lógica, digamos, de confrontación, sino que es una advertencia contra el olvido, es también una invitación al respeto mutuo, al cumplimiento de los compromisos internacionales y a la búsqueda de una convivencia pacífica, de una paz duradera y sostenible. Sí, y como han mencionado ustedes, este año vamos a conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa. Entonces, ¿qué importancia tiene esta conmemoración para el desarrollo actual de China y más allá de China para el mundo? En China decimos que la historia es como un espejo. A ver, repasar siempre la historia para no repetir los mismos errores. Durante los 80 años transcurridos después de la victoria del pueblo chino y de otros pueblos en la Segunda Guerra Mundial, hemos aprendido del sufrimiento, que puede resultar una guerra a nivel mundial a toda la humanidad. Tenemos que disfrutar de la paz y el desarrollo, porque el gobierno chino insiste en muchas ocasiones que la paz y el desarrollo debería seguir siendo el tema principal del desarrollo para China. De todo el mundo, ¿no? Pero no todos están de acuerdo, aparece, porque en este pasado marzo, Japón estableció oficialmente un comando de operaciones conjuntas, otro intento para modificar su constitución de la paz. Y por otra parte, Estados Unidos, con el motivo de regreso a Asia, quería profundizar cooperación militar con algunos países asiáticos, sobre todo con Japón. Y todos estos gestos seguramente van a deteriorar la situación actual de paz y desarrollo y prosperidad que los pueblos asiáticos hemos logrado después de duras luchas. No debemos permitir que eso suceda. Tenemos que colaborar mediante todos los mecanismos multilaterales para promover aún más el multilateralismo, para luchar contra el lateralismo o unilateralismo y las barreras proteccionistas, estas nuevas tendencias en contra de la globalización. Por ejemplo, las tres propuestas por el presidente Xi Jinping, las tres iniciativas, sobre todo la iniciativa para la seguridad mundial. Sobre esta base podemos cooperar para construir una comunidad internacional de futuro compartido. Y ese futuro, de todas maneras, sin guerra. Con paz, prosperidad, interdependencia, beneficio común. Y por eso es lo que tenemos que aprender de las historias de hace 8 décadas. Y creo que con el esfuerzo de la mayor parte de los pueblos de todo el mundo, sí podemos lograr esta meta. Así es que hasta el día de hoy sigue siendo importante no olvidar el pasado y recordar la historia y defender los resultados de la Declaración de Potsdam. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por sus análisis. Ha sido un placer. Un placer. Gracias. Muchas gracias.
Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.